con todos, buenos días. Estamos en la asignatura de proyectos de electricidad. Mi nombre es Mauricio Chumaña y vamos a trabajar con el octavo año, ¿no? De educación básica. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, si escuchan el ruidito que está ahí atrás, ayúdenme con eso, por favor. Quiten toda la bulla que tienen en la parte de su entorno. Ya, hay un televisor prendido ahí. Ya, ahora sí estamos listos. Gracias, chicos. Gracias a la colaboración. Entonces, como les decía, vamos a trabajar en este caso en lo que es la parte de proyectos de electricidad. ¿Sí? ¿Está qué? Ya estamos. Ya, tenemos en este caso lo que vienen a ser las actividades de las cuales vamos a trabajar el día de hoy, que en este sentido vamos a determinar la destreza. Clasificar los tipos de fusibles utilizados en la estructura de circuitos de 12 voltios, ¿no? Los temas es la clasificación, la identificación y la descripción, en este caso, de los fusibles. Copiarán, irán copiando, por favor, eso es lo que podamos. Recuerden que no tenemos módulo y de hecho tenemos que ir reforzando un poquito las ideas, ¿no? ¿Estamos? Sí, y aquí tenemos las actividades que se van a compartir y ya en la última diapositiva. ¿Hecho? Ya entonces, vamos nosotros en este caso a realizar, sí, vamos a desarrollar la clase en este caso sobre los fusibles, ¿no? Dice, Dígame, amigo. este debería estar subido en la plataforma. De hecho, no les voy a subir todo. En la plataforma no les subo todo. Por eso les decía, yo solo necesito que vayan tomando datos para que obviamente ustedes puedan tener una idea clara. Yo ya les subí eso al grupo de WhatsApp, pero yo necesito que ustedes sí vayan tomando datos y algunos detalles que yo les digo. Estamos, que son adicionales a la información. De hecho, ya. Bien, entonces, les voy a leer. Un fusible es un componente que se utiliza para proteger los circuitos eléctricos y electrónicos de cualquier aparato. Mientras este componente esté en óptimas condiciones, permite el paso de la corriente. Entonces, miren, la idea del fusible, sobre todas las cosas, es proteger a los equipos eléctricos, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre un fusible va a colocarse antes de cualquier componente eléctrico. ¿Para qué? Para que en el caso de que haya una variación de voltaje, hay una elevación en la tensión, en la corriente, de hecho, el fusible, ¿qué pasa? El fusible evita en lo posible que se dañe o que se, de alguna manera, se malogre el funcionamiento de los componentes eléctricos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. A ver, ¿cuál es la función del fusible? A ver, ¿cuál es la función del fusible? Proteger el cable. Proteger al circuito. Proteger al circuito, correcto. Sí, proteger al circuito. Entonces, aquí con el puntero, mire, yo les tengo la representación de un fusible en forma ¿qué? En forma simbólica. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tengo el fusible en forma simbólica. Es la simbología moderna y es la simbología antigua. Sí, son dos tipos de simbología que se pueden utilizar para la construcción, o en este caso, el diseño de ¿qué? Circuitos. ¿Estamos? Ya. Partes de un fusible. Normalmente el fusible siempre va a tener, dentro de su estructura va a tener varios componentes o varios elementos. Las partes del fusible son la base, que es el soporte de la estructura del fusible. Esta puede ser metálica, puede ser de cerámica, puede ser plástica también, si me hago entender. Lo ideal de todas las cosas es que la base de alguna manera no sea un material no sea de material conductor, sino sea un material aislante, duro, pero que de alguna manera no incida en lo que es el paso de corriente. ¿Sí? ¿Le anotaron eso? No. A ver, vamos anotando ya. A ver, verán, la base es el soporte de la estructura del fusible. Entonces, ¿está fabricada de qué? De cerámica, de vidrio, de plástico. ¿Sí? Vamos, entonces, ¿cuál es la idea de la base que tenga este tipo de materiales? La idea es que obviamente la base no incida en el flujo de la corriente eléctrica. ¿Estamos claros? Sino que sirva solamente de soporte para que obviamente el fusible tenga donde sostenerse. ¿De hecho? Ya. Tenemos el puerto del fusible, el lugar donde se colocan los fusibles. Es lo que nosotros llamamos el portafusibles o la fusiblera que se le conoce. ¿Estamos? Entonces, el soporte, por ejemplo, puede ser plástico, puede ser, en este caso, puede ser de cerámica, sí, o puede ser de alguna manera de otro material que no sea conductor, que sirva solamente de soporte para que el fusible obviamente no quede, ¿qué? No se mantenga colgado, no se mantenga mal ubicado y obviamente pueda sostener y de alguna manera alojar no solo a uno, sino a muchos fusibles a la vez. El anillo de protección sirve para proteger la rosca de la base. Bueno, en este caso, dependiendo del tipo de qué, del tipo de fusible que se vaya a trabajar. Sí, y el fusible, que es la parte, en este caso, del eslabón, que obviamente es la parte interna del fusible, ¿verdad? Es la parte interna del fusible.
que se encarga de qué? Se encarga del paso de corriente y en su defecto, cuando haya, por ejemplo, que haya subido el voltaje, haya subido la corriente, esta partecita del fusible es la que tenderá a proteger, haciendo lo posible de qué? De que se abra el circuito y obviamente se impida el paso de corriente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, si estamos, Sí, sí. ya verán, entonces, aquí tengo dos tipos de fusibles, ¿no? El fusible de cuchilla, que es muy utilizado en los vehículos, en la parte automotriz, y el fusible de cartucho, que es bastante utilizado, por ejemplo, en el sector industrial. Entonces, en el fusible, por ejemplo, de cuchilla, yo ya les he puesto, les he ubicado las partes, ¿no? Hay uno que tiene, por ejemplo, miren, este tiene muelle, y hay otros que no lo van a tener, que en este caso son características que se pone ¿para qué? Para que obviamente el fusible por vibración no se rompa. Sí, es decir, siga funcionando, obviamente, siga funcionando como fusible en procesos, por ejemplo, ¿de qué? De alto impacto, de alto golpe. ¿Estamos claros? Sí. Ya, listo, verán. Entonces, se presentan dos tipos de fusibles, ¿no? Entonces, si pueden copiarle las partes, mucho mejor. Por ejemplo, alambre fusible, que es el componente protector. El cortacircuito térmico, la soldadura y el muelle. No todos los fusibles de cuchilla van a tener el muelle, ¿no? Sí, en algunos casos se presenta cuando, por ejemplo, hay dispositivos que entran en suficiente que, o sea, están en este caso colocados, por ejemplo, en componentes que tienen mucho movimiento. Y el fusible de cartucho, miren, aquí dice, por ejemplo, cartucho de porcelana. Ustedes saben que la porcelana, ¿qué es? La porcelana o la cerámica es un material, ¿qué? ¿Conductor o aislante? Aislante. Correcto, aislante. Entonces, significa que es el cuerpo, gracias, Miguel, correcto. Es el cuerpo del fusible que no incide en el paso de corriente. La lámina fusible sí le pueden ubicar ustedes en el de cartucho, donde está el puntero. Sí. Esa es la lámina que va a proteger, obviamente, al fusible. Y un polvo de silicio. ¿Para qué será este polvo? No sé si de pronto se preguntaron ustedes. ¿Para qué servirá? Para medir. ¿Será para medir? ¿Qué opinan ustedes que sería para enfriar? ¿Qué tal? Para Transferir el fusible. Para mantenerlo al fusible estable, correcto. Para mantener el fusible estable. Es decir, evitar que el no fusible- vaya con tanta fuerza. Ya, correcto. Una, para que pueda soportar fuerzas, para que la corriente también, por ejemplo, en procesos de temperatura, no le afecte rápidamente aquí al fusible. Sí, si estamos, o sea, por decirles, un poquito que se haya elevado la temperatura, obviamente que eso se puede dar en circuitos, no le afecte en forma instantánea al fusible, sino mantenga una temperatura estable en el mismo. Sí, si estamos, sí, porque recuerden que uno de los problemas de los fusibles no solamente es por el alto voltaje, sino es también por quién, por la elevación de qué, de temperatura en los conductores. Hecho, sí, eso pondrle, verán, por favor, eso pondrle, ¿no? Entonces, escribirle eso, por favor, sí. Ya, entonces verán, uno de los problemas del fusible es que no solamente la elevación de tensión, no solamente la elevación de corriente, sino el problema de los fusibles está fundamentado a la elevación de qué, de temperatura. ¿Estamos? Entonces un fusible debe soportar, o sea, una temperatura ya determinada, un voltaje y una corriente establecida, ¿no? Más allá de ese voltaje determinado y de esa corriente, obviamente el fusible que hace, en este caso, se abrirá. ¿Cómo funciona un fusible? Les leo, ¿no? Un fusible está compuesto por un filamento lámina de metal que está diseñado para fundirse, verán, no quemarse. Acuérdense del cuento que yo les mencioné. El fusible no se quema, el fusible se funde. ¿Ok? Ya. Y cortar el paso de la corriente eléctrica. Si por cualquier razón esta corriente comienza a aumentar y llegara a entrar al circuito con un valor demasiado alto, arruinaría el dispositivo eléctrico. Es lo que dijimos anteriormente. Pues el fusible debe proteger todo lo que son los componentes eléctricos, obviamente haciendo lo posible de que el fusible se funda, más no los otros componentes. Recuerden lo que pasó en el cuento. Sí, llegó por ejemplo el Electroman, ¿y qué hizo? Cambió el fusible. Pero también nos daba una idea, de pronto el señor, no sé si se acordarán ustedes, el señor le dio una idea a Electroman. ¿Qué le decía? Habrá cómo ponerle un alambre al fusible. De hecho, en casos de emergencia, sí, en casos de emergencia, se coloca un alambre, no sé si le ven el puntero en este momento, se coloca un alambre entre las patitas del fusible cuando no hay el repuesto adecuado. Y pues el fusible sigue permitiendo el paso de corriente. ¿Me hago entender? No sé si estamos claros hasta ahí. Pero esos son mantenimientos de qué? De emergencia. No son mantenimientos técnicos. O sea, no estamos sugiriendo que se haga eso. En el caso de que se tengan los materiales, lo ideal es que reemplazar y revisar obviamente el circuito. ¿Por qué? Subió la temperatura y por qué se elevó la corriente. ¿Hecho? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Si por cualquier razón esta corriente comienza a aumentar y llegar al circuito, se quemarían los dispositivos, perdón, se fundirían los dispositivos eléctricos.
Para eso se coloca un fusible antes de que la corriente ingrese al circuito. Si la corriente es muy elevada, hará aumentar la temperatura del filamento, lo que habíamos dicho, acordarás, que habíamos dicho, ¿sí? Del filamento, por lo que comenzará a derretirse. Esto lo hará, el circuito se abrirá, no dejando pasar más corriente y haciendo que la corriente elevada no llegue al circuito. Miren, yo en los dibujos les he puesto dos ejemplos de qué, de fusibles que se utilizan en el campo automotriz. En este caso, en circuitos de ¿cuánto? De 12 voltios. ¿Qué fusible es este? ¿Quién sabe qué fusible es este? ¿Qué fusible es este? De cristal. A ver, ¿alguien conoce? No. ¿Saben qué fusible es este? El que está apuntando No. con el... ¿Es de cartucho de? No. Ya, ¿es de tubo de cristal o de cartucho de cristal? Si estamos ¿Para qué? de cartucho de cristal o tubo de cristal. ¿Ok? De Y el cristal. de cristal, correcto. Sí, la partecita del cuerpo, la parte Sí. intermedia, la parte intermedia del fusible es de cristal, ¿no? Y se puede ver, obviamente, nos Sí. permite ver si el filamento o la lámina protectora está de pronto, ¿qué? Fundida o deteriorada. ¿Estamos? No. Ya, en este caso, mire, tengo un fusible de qué? Más utilizado todavía aún en el campo automotriz, llamado fusible de cuchilla. ¿Sí se dan cuenta que este fusible está abierto? ¿Sí le ven el Sí. puntero dónde está? Sí. No. Sí. A ver, ahí le estoy apuntando, ¿no? Justo en el lugar donde el fusible está, ¿qué? Está abierto. Entonces son fusibles que se encuentran, ¿qué? Dañados, ¿no? Sí. Sí, que se encuentran dañados. ¿Ya? Paso a la siguiente, por favor. Pues vamos a hacer una clasificación para que ustedes tengan bien claro, ¿no? De cilindros. Son elaborados con tubo cerámico resistente a la presión interna. En el interior se encuentra la lámina, que es lo que hace el trabajo del fusible. Parecido Sí. al fusible anterior, ¿no? Parecido al anterior. Pero este es de cerámica. Este viene a ser un tubo de cerámica, no de cristal. O sea, ya son para, por ejemplo, para proteger circuitos, por ejemplo, eléctricos industriales. ¿Hecho? Ya. De cuchillas. Sí, también se le conoce como fusible NH. Existen dos tipos de fusibles de cuchillas, con percutor y sin percutor. ¿Cuál sería el percutor? Es el resorte que se acuerdan que yo les mencioné anteriormente. Había en este caso un resorte. Entonces, este es el fusible de cuchilla. Unos tienen resorte y otros no lo van a tener. A eso se le conoce como percutor. ¿Hecho? Sí, si estamos hasta ahí. Sí. Ya, Sí. listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Está claro? Si estamos claros hasta No. dónde hemos avanzado. Ya, continuamos. Sí. ¿Cuál era este? A ver, mire, ¿cuál era este? Vamos, ¿cuál es el fusible? Mire, ¿cómo se llama? Era el de encapsulado. Encapsulado de Vidrio. vidrio, correcto. Sí, entonces, mire, este también es común en los vehículos antiguos. En los vehículos antiguos se utilizaba bastante en lo que es la protección de circuitos. Y tenemos otro tipo de fusibles, por ejemplo, el de tapón enroscable, sí, que ya son fusibles industriales, y el de cartucho. Miren, cómo es este de cartucho, que obviamente se utiliza más en el campo industrial. ¿Hecho? Entonces, los que nos interesa más a nosotros, de pronto, bueno, lo importante es que ustedes sepan que todo fusible, no importa al circuito que se lo adapte, todo fusible es un elemento de protección. Pero ¿cuáles son los que nosotros vamos a enfocarnos más? En el fusible de cuchilla y en el fusible de encapsulado de vidrio o de cartucho de vidrio. ¿Qué son los que son más común? Se trabajan en lo que es la parte automotriz. ¿Estamos? Sí. ¿Ya copiaron eso? ¿Ya copiaron eso? Sí. Ya, listo, bien. Pues clasificación por colores y sus dimensiones. Miren, por ejemplo, aquí tenemos varios fusibles que se presentan acá. Entonces, estos son los fusibles que de alguna otra manera se trabajan en la parte automotriz. Por ejemplo, miren, viene dado por colores, sí, y el color determina ¿qué? El valor de amperaje que puede soportar. ¿Estamos claros? Entonces, verán, repito, el fusible está determinado por colores, y el color determina ¿qué? El valor de amperaje que pueda proteger. Por ejemplo, miren, el de 20 amperios es de color ¿qué? Amarillo. Amarillo. El de 10 amperios. Color Ya. rojo. El azul, ¿cuántos amperios? El azul, ¿cuántos amperios? Rojo. 15. Rojo. Gracias. El azul, ¿cuántos amperios? 15 amperios. Amperios. 15 amperios, correcto. ¿Y el verde? 30 Ya. amperios. Entonces, ¿me copiaron esto? Cópienle rapidito los que hemos 30. mencionado, ¿verdad? El de 20, Ya está el de 10, copiado. el de 15 y el de 30. ¿Ok? ¿Está copiado? Sí. Ya, entonces. No, ¿quién lo copió? No sé. Ya. Se da cuenta que junto a la clasificación yo les he puesto las dimensiones.
a ver, chicos. A la clasificación yo les he puesto las dimensiones. Ya, Licen. Obviamente, si hablamos de fusibles que son en su forma universal, significa que deben respetar ¿qué? Deben respetar el largo, el alto y la separación entre las patitas que obviamente van a anclarse al portafusibles. ¿Me hago entender? Entonces, verán, aquí tengo de cuánto, 11 ¿qué? 11 milímetros en este caso de largo, Claro. sí, 17 milímetros de alto y la separación de 7.5 milímetros entre pata y pata. ¿Estamos claros? Entonces, eso no puede modificarse, al menos en el campo automotriz no puede variar ese tipo de característica. ¿Por qué? Porque si yo compro un repuesto que tenga diferentes dimensiones, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si compro, por ejemplo, un fusible que tenga otras dimensiones? Se fundiría. ¿Encajaría o no en el portafusibles? Se fundiría. No, fundirse no se va a fundir. No estamos hablando del amperaje, ¿verdad? No se confundan. ¿Qué pasaría si en las dimensiones? A ver, recuerden que el 11 es ¿qué? 11 milímetros, ¿no es cierto? Es el largo. 17 milímetros es el alto. Y 7.5 milímetros es la separación entre patita y patita. ¿Qué pasaría, Sí, Listen. ¿qué pasaría si un fusible llega a tener, o en vez de 11, llega a tener, por ejemplo, 15 milímetros? Se puede fundir. No, no estamos hablando, verán, en proceso de protección. Ese es, No encajaría. correcto, no encajaría en el portafusibles y obviamente tendríamos un repuesto que no corresponde a lo que necesitamos. Ahora, tomando lo que ustedes decían, ¿qué tal si yo, por ejemplo, le coloco, a ver, se me fundió un fusible de 30 amperios y a la mano tengo un fusible de 25 amperios? ¿Es correcto o incorrecto colocarlo? Correcto. Juro. Correcto. Dan, el que se me fundió era de 30 amperios y el que tengo a disposición es de 25 amperios. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. Ah, Incorrecto. incorrecto. Claro. Incorrecto. ¿No ven que se supone que el que se fundió Correcto. soportaba un amperaje de 30 amperios y se fundió? Quiere decir que subió un poquito la temperatura y la corriente. Imagínense si le pongo uno de 25 amperios. En el momento que yo prenda el circuito o trate de hacerle funcionar al circuito, automáticamente el fusible, ¿qué va a pasar? Se va a fundir instantáneamente. Sí, si me hago entender. Entonces, en el caso, verán, en el caso de que ustedes tengan a disposición fusibles un poquito más allá de 30 amperios, el ejemplo es este, ¿no? El ejemplo es este. Si se fundió el fusible de 30 amperios y yo tengo uno de 35 amperios, sí, de 35 amperios, yo puedo colocarle el de 35 amperios, pero por emergencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pueda conseguir ¿qué? Hasta cuando pueda conseguir el fusible de 30 amperios, ¿correcto? Si me hago entender, sí. O sea, lo importante es que usted obviamente entienda que el amperaje es la cantidad de corriente que circula a través de un conductor. Si la corriente aumenta, el fusible no va a soportar esa cantidad de amperaje. ¿De hecho? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Sí, sí estamos. Ya, entonces, ¿qué ven ahí? A ver, señor Hurtado, a ver, señor Hurtado que le tengo a la mano. ¿Qué usted ve ahí? ¿Qué aprecia usted en el gráfico? La caja de fusiles. Es el portafusibles, correcto. Gracias a quien contestó. Gracias. Si estamos claros, el del lado de acá es el portafusibles. Y el del lado, por ejemplo, derecho a su pantalla, ¿qué será? No sé. La caja de fusibles. Es la tapa de fusibles. ¿Qué me quiere decir con esto? Mire, que cada fusible, si yo, por ejemplo, mire, por ejemplo, se dañó el circuito de luces. Se dañó el circuito de luces. ¿Qué sucede? Yo ya, por ejemplo, ya veo que las luces no se prenden. ¿Cómo me guío cuál es el fusible para el circuito de luces? Enchufes. Con la caja. Eso, por la caja en este caso, por la tapa y la caja de fusibles. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, miren, coincide Sí. la tapa, ¿no es cierto? Con lo que viene a ser la numeración o la ubicación de los fusibles, para no estar buscando en todo, en cada uno de los fusibles, sino guiarnos directamente hacia dónde, hacia el fusible que obviamente necesita. O revisar. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Entonces, con esto, a ver chicos, con esto ya se nos acaba el tiempito. Yo quiero agradecerles a ustedes. Ha estado bastante, ustedes saben que bueno, Listen. dígame, mijo. ¿Puede repetirle desde el principio para tomar una foto, por favor? Tranquilo, mijo, porque yo ya les envié esto, ya les voy a enviar como WhatsApp. documento, les envié Ah. al grupo, ¿no? Sí, ya están enviados al Ya. grupo para que obviamente ustedes puedan ustedes en este caso trabajar en esto, ¿no? Hecho, Ya. Sí. Dicen, dígame, mijo, ¿puede activar la manipulación de la pantalla? a ver, ahora sí.
¿Listo? Estamos listos con ustedes, ¿no? Entonces, con esto, verán, ya estamos terminando Sí. nuestra clase. Estamos listos ya para terminar la clase como tal. Sí. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber participado, ¿no? Muchas gracias a todos. Verán que está grabada la clase. Está grabada la clase. Entonces, de hecho, si ustedes pueden ya buscarse en lo que es YouTube, van ustedes a encontrarse ya la clase en YouTube. Muy gentiles a todos por haber compartido la clase conmigo, ¿no? Entonces, esperemos no tener cualquier de pronto inconvenientes en la tarea. Sí, la tarea yo ya les voy a poner como fotografía para que obviamente al grupo, ¿no? Al grupo de papacitos, yo ya les envío como fotografía. ¿Y ustedes qué van a hacer en este momento? Hagan una captura de pantalla y al deber me van a entregar ustedes la captura de la pantalla, le van a juntar la captura de la pantalla. ¿Estamos? Sí, entonces, necesito que hagan una captura de pantalla y con eso estamos listos y finalizamos la reunión. José. ¿Sí? Ya, entonces, les agradezco bastante, que tengan un buen día. Sí, espero haberles ayudado en la parte de fusibles. Dios les bendiga, cuídense mucho, ¿no? Cuídense mucho. ¿Estamos? Da igual. Ya, cuídense bastante. Cualquier duda, cualquier novedad, ya saben, escriben nomás o me ponen me ponen de pronto en WhatsApp, ¿no? Yo ya les envío, les entrego nuevamente la información en forma de fotografía. Chao, mijo. Chao, Matías. Hasta luego, Licen. Chao.